Las encuestas en El Salvador han dicho muchas verdades, han vaticinado muchos triunfos de partidos políticos, también se han equivocado. Lo que no cabe duda es que las encuestas es una medición del momento que se da. En muchos casos también se ha visto el momento aún, un mes adelante se puede tomar como referencia algunas encuestas. Pero el análisis de ellas también es importante, saber qué significa cada una de las preguntas y también cómo se puede manipular una de ellas. ¿Usted cree en las encuestas? Yo no sé. Usted piensa. Qué gusto que nos acompañe. Soy Francisco Gómez. Bienvenidos a Mix de Medio, producción para Canal 8. Hoy nos acompaña el analista político Carlos Araujo. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Carlos. Francisco, buenas noches y un gusto estar aquí con tu audiencia. Bueno, que nos agrada que usted esté con nosotros. Conocimos hoy por la mañana en un canal televisivo, en las entrevistas matutinas, la última encuesta de Disruptiva, pero en esta habla de sentimientos y eso es difícil de comprender. ¿Cómo pueden medir el sentimiento en una encuesta, en números? ¿Cómo pueden medirse esto? ¿De qué hablaba esta encuesta, Carlos? Mira, como tal, esto no es una encuesta como las que conocemos tradicionalmente. Lo que explicó el doctor Picardo esta mañana, ¿sí?, es que la universidad a la que él pertenece, a donde él es como el jefe de toda esa unidad de investigaciones, Disruptiva la sección, digamos. Ha adquirido un software especializado para medir sentimientos solo en las redes sociales. O sea, esto no tiene nada que ver con temas estadísticos, de encuestas normales, las tradicionales que hemos conocido, sino que solo están leyendo, recogiendo información de lo que existe en las redes sociales. Entonces, cuando ellos hablan de dar un informe sobre sentimiento en redes sociales, a lo que se refiere, ellos toman un volumen de información de los diferentes, por decirte, vamos a agarrar Twitter. Agarran Twitter y hay un software que recoge para un periodo determinado y ellos creo que están midiendo mensual o semanalmente estas cosas, pero han acumulado en el reporte de ahora, han acumulado... Esta es la misma que presentan semanalmente. Ajá, pero es acumulado ya mensual, te presentan octubre y noviembre. Entonces, agarran todos los tweets del mes para El Salvador, para el caso de El Salvador nada más. Y empiezan a ver la interacción que hay con esos tweets que han habido vinculados a El Salvador, que tiene que ver con el candidato del FMLN o con el candidato de Arena, con el candidato de Nuevas Ideas, con el candidato con su nombre, su partido, Entonces juntan todos estos tweets y hacen una valoración, el software como tal, si esas respuestas o esas interacciones a los tweets que han puesto sobre estas personas o partidos son positivos o negativos. Esto es un tema de que si alguien critica al candidato o si alguien avala al candidato o dice que es buen candidato, el software tiene una serie de características y de algoritmos que te puede determinar si un tweet tiene un sentimiento positivo o negativo hacia la persona o hacia el partido que está haciéndose. Esto existe en el mundo desde hace ya un par de años y por eso es que pueden medir esto. Entonces, no es una encuesta científicamente desarrollada en temas estadísticos, en temas de géneros, en temas de distribución territorial, sino que simplemente es el volumen de tweets o de posts de Facebook o de Instagram que existen para un periodo determinado, para un país determinado, sobre un candidato o sobre un partido determinado. Ellos lo suman y hacen una evaluación, cuántos hay, y te generan, ahí sale un reporte del engagement, que esto es la interacción. O sea, yo puedo poner un tweet, ¿verdad? Pero ese tweet, si nadie le da like, si nadie lo comenta, no tiene engagement. El engagement es esa interacción que hay con ese tweet o con ese post que se ha puesto, es cuando el ciudadano interviene y hace una acción con relación a este tweet. Entonces así se mide que hay un interés. O sea, si nadie le pone un comentario, si nadie le da like, si nadie lo comparte, es que no genera mucho interés. Pero cuando hay interacción con esos posts o tweets, es que sí hay más interés de los ciudadanos. Entonces eso también se mide. Eso es lo que estamos viendo en este informe de la Universidad Gavidia. Es interesante, o sea, porque no es que sea muy extenso lo que están midiendo, pero es interesante poder entrar a conocer cosas. Por decir, ellos evalúan 3 cosas, creo que pone de ejemplo él ahí.
sobre la biblioteca, sobre la inauguración de la biblioteca, la Minaes. Minaes. Vea, te pone que tiene 5.700 menciones a lo largo del periodo que están midiendo. Pero esas 5.700 menciones generaron 34.000 interacciones, que son los likes, los comentarios, los compartes, ¿verdad? Que estas menciones, que eso eran 5.000, generaron 34.000 interacciones. Y después te mide de todo el volumen de interacciones que han tenido los 34.000, si es positivo, si es neutral el comentario o respuesta, o si es negativa. En el caso de la biblioteca te da 58 casi por ciento positivo, lo que han medido, el sentimiento de las personas, y un 9.2% negativo, de comentarios negativos posiblemente. De ahí te mide el caso del Kroc, de la liberación del pandillero que encontraron en México y está ahora en Estados Unidos preso. Este te generó 2.900 menciones y 10.300 interacciones. Pero aquí lo interesante es que en los sentimientos positivos solo tiene 1% y 53% en negativos. O sea que sí es un tema que, por lo menos en las redes, los ciudadanos sí están valorando de una forma totalmente negativa el hecho de la liberación de este pandillero. Podríamos decir que ahí en 2 preguntas han evaluado, digamos, una positiva y una negativa para el gobierno. Sí, sí. O sea, se podría decir de esa forma. También te ponen de ejemplo al presidente como tal, Nayib Bukele, ¿verdad? En ese periodo de tiempo. Y aquí lo interesante es que en cuanto al sentimiento en las redes es más neutro. El 67% está en neutro, o sea, no te genera una reacción ni positiva ni negativa. O sea, el 67%. Y positiva solo te lo generó el 15% y negativa el 18%. O sea, Eso, ¿y cómo lo puedes leer eso? En las redes, por eso insisto yo, en las redes hay una gran cantidad de comentarios que no son muy favorables al presidente, ¿verdad? O sea, por mucho, él es el que tiene millones de seguidores, por decirte, ¿verdad? Y por la cantidad de seguidores que tiene, generar un engagement de 31.000 es poco. O sea, que esos seguidores como que no se activan, no se mueven. No es irrelevante casi para la cantidad de seguidores que tiene el presidente. O sea, como que los seguidores fueran más volumen de algo que está ahí inerte, de cuentas posiblemente a saber de dónde y que no mueven absolutamente nada, ¿verdad? O sea, que eso es lo relevante de esto. Pero si hay, lo que denota esto es que hay algunas críticas y señalamientos en redes sociales de gente que se está activando en función de valorar negativamente acciones que hace el gobierno, el presidente en este caso. Quisiera entender algo. Estamos en la era de la tecnología, donde las redes sociales son fundamentales. El doctor Picardo decía, el poco dinero que hay para la campaña política, para todos los partidos en general, bueno, a excepción de Nuevas Ideas, pero que no ha comenzado como Nuevas Ideas, pero sí lo ha estado haciendo el gobierno en 4 años y medio prácticamente. Pero los medios tradicionales no han gozado prácticamente del beneficio de la publicidad de parte de los partidos políticos. Entonces, si nos vamos a esto, las redes sociales estarían marcando, ¿qué? Un 90 o más del 90% de todo lo que se está invirtiendo para la campaña política, digamos, si lo queremos ver desde esta forma. Entonces, es muy valedera esta información que nos están proporcionando. Yo creo que sí, o sea, aquí hay un tema fundamental en el tema de la campaña. Es inédito lo que está sucediendo, creo que es primera vez que pasa en El Salvador, que estamos en plena campaña electoral, en una campaña electoral donde se han conjuntado 4 elecciones, la del presidente, de diputados nacionales, de diputados al Parlacen y de consejos municipales. Y no ves el ambiente de campaña que normalmente hemos gozado, mucho menos en los grandes medios masivos tradicionales, que era la televisión, la radio y los periódicos como tal. Es que aquí detrás hay algo, o sea, estamos ante una campaña con unos grandes desequilibrios y donde de alguna manera el gobierno y el presidente desequilibra la mesa y hace trampa, porque este es un problema al final de cuentas que tiene que ver con recursos. Aquí hay un tema de que desde el año 2021, elección 2021, el gobierno, el presidente decide no dar la deuda política a los partidos, no dar el adelanto de la deuda política a los partidos políticos. Que eso es financiamiento que la Constitución dice que hay que darlo a todos los partidos. Incluso su partido gozó de la deuda política y ya la cobró, la del 2021. Es el único que la ha cobrado.
aún después de las elecciones, por decir en el caso de Arena, Arena tenía que ser una liquidación, porque es basado en los votos que obtuvo, tenían que haberle dado casi 4 millones de dólares. No se los ha dado hasta este día, desde las elecciones del 2021. Ahora, para esta elección... ¿Y 2019 la dieron? 2019 sí, porque no es algo que le tocaba a él y acababa de entrar al gobierno, así que sí se liquidó la deuda del 2019. Recordad que él tomó posesión en junio más o menos y las elecciones habían sido en febrero. Entonces, en ese periodo, como eran otros administradores, pues no hubo mayor problema. A partir de que él está ahí, que la primera elección es el 2021, le cerró el financiamiento del Estado a los partidos políticos, que no es una cosa que a él le guste o no le guste, o sea, él ha gozado de eso también, y el dinero tiene que entregarlo por ley, por obligación, y él decide no darlo. No lo dio en el 21. Ahora, la elección que venimos, la ley misma dice de que los partidos políticos, al solo presentar la solicitud al Ministerio de Hacienda, el Ministerio tiene 3 días para entregarle la deuda a los partidos, del adelanto de la deuda política, que es el 70% del cálculo de los votos que habían obtenido en la última elección que habían participado. No se los ha dado. Hay reclamos sobre ese tema. Entonces, por un lado, hay un gran acoso a muchos donantes privados, que es la otra parte de las campañas normalmente. Hay un acoso para meterles miedo a que no apoyen a los partidos de oposición, y por otro lado te cierra la válvula del financiamiento público también. Entonces ves a los partidos políticos de oposición sin recursos y tenés a un candidato presidente ocupando su cargo presidencial y los fondos de casa presidencial para hacer campaña política electoral. Hay un spot que pautó con fondos de casa presidencial, con el sello de casa presidencial, atacando a la oposición. Y la oposición no tiene los recursos para poder hacer su propaganda, su campaña electoral. Entonces, ¿eso a qué te lleva? Que la única cancha fuerte que tenés para poder hacer algo de campaña son las redes sociales, pero aún así necesitas invertir. O sea, porque tú podés poner un post, un tweet o cualquier cosa, un TikTok, pero si no le invertís, no tienes suficiente penetración y alcance. Entonces es bien limitado al final de cuentas, si no tenés recursos, lo que podés hacer para llegar tu mensaje a los ciudadanos, ¿verdad? Que es más barato definitivamente que los medios tradicionales. Bueno, sí, por ahí va a haber que irse, porque también las redes sociales ya tienen una penetración casi del 50% de los ciudadanos que se enteran de lo que sucede en el país a través de las redes sociales. Bueno, permítame, Carlos Araujo, analista político, está con nosotros en esta noche de No sé, piénsalo. Estamos en transmisión simultánea en nuestro canal de YouTube. Síganos como Mix de Medios. Suscríbase a nuestro canal. Ya regresamos. Buenas noches, qué gusto que usted continúe con nosotros. Agape TV Canal 8, usted nos sintoniza todos los miércoles desde las 8 por la noche. El canal de YouTube al cual usted debe suscribirse, Mix de Medio, participe por cierto desde ya, al igual que en nuestra fanpage en Facebook, Mix de Medio. Carlos Araujo, él es analista político, también especialista en los temas comunicacionales, pero estamos hablando sobre todo de números de encuestas, en lectura de encuestas. Qué difícil, Carlos, es leer una encuesta, cuando mucho nos vamos al número, es bueno, es malo, pero realmente cómo era la pregunta y basado en qué está también cada una de estas preguntas. En Disruptiva hablan del sentimiento. Ya si nos vamos a los números, cómo han salido los 4 candidatos que son evaluados en este caso: el presidente, Joel Sánchez, el Chino Flores y Luis Parada. Mira, aquí hay un dato donde está candidatos a la presidencia. Te miden, como tú decías, efectivamente a los 4 candidatos. El presidente tiene un 16% de sentimientos positivos, de valoraciones positivas en las redes sociales. No es mucho. No es una gran cantidad. Es que la red definitivamente es un lugar donde interactúan
un segmento de la población que estadísticamente no es algo probabilístico, ¿verdad?, que te representa absolutamente a toda la población, pero por el volumen, o sea, más o menos te orienta a que algo hay ahí en cuanto al sentido de por dónde van las cosas. El presidente, como te decía, tenía una evaluación de reacciones positivas del 16%, un 66% en neutro, que no es ni positivo ni negativo, ni un 18% en negativo. De ahí el candidato del FMLN, Manuel Flores, te representa... Uy, espérame, se me van por otro lado esto. Te representa, no tiene reacciones positivas, pero sí tiene 98% casi de neutros, ¿verdad?, que no te valoran mal ni bien, y solo tiene un 2% de reacciones negativas. El candidato Joel Sánchez no tiene valoración positiva, pero sí tiene casi un 40% de gente neutra y tiene un 61% de reacciones negativas. Y Luis Parada tiene un 14% de reacciones positivas, un 54% neutro y un 31% negativo. ¿De qué periodo es eso? Esto es... ¿Octubre, noviembre? No, este creo que es una semana. Sí, es una semana, del 22 al 28 de noviembre, es la última semana, nada más. Esto es que esto hay que prestarle atención, yo por eso lo diferencio mucho de la encuesta, ¿verdad?, porque aquí puede ser de que en esa semana, por decirte, si tú ves el fenómeno de los candidatos de Arena y el FMLN, puede ser de que no hayan tenido mucha interacción o mucha participación en las redes sociales dentro de la semana. O sea, puede ser que pasaron toda la semana pasada en acciones, actividades, posteando, diciendo cosas, citando posiciones en las redes sociales, pero esta semana posiblemente no. Y esto lo que te está midiendo es solo lo que está en las redes en ese momento, ¿verdad? Entonces pueda que por eso es que no haya en un momento determinado tanta evaluación positiva o negativa de alguno de los candidatos. Estos solo son, y que vuelvo a insistirte, son interacciones en redes sociales nada más, dependiendo de tu presencia en las redes sociales también. ¿Y la marca de las banderas? Como partidos políticos, en diferentes encuestas, son los más golpeados. Sí. O sea, la bandera, el significado. Y las marcas de las banderas más o menos vienen saliendo en similar proporción. O sea, las marcas del FMLN y Arena son las más golpeadas en sentimientos negativos como tal. Y la del presidente, quiero ver aquí, la de Nuevas Ideas, es la más o menos que menos negativos tiene, pero el FMLN y Arena son los que más negativos tiene. Y conste que esto tiene que ver mucho también con la participación del partido de gobierno atacando a los partidos tradicionales o a los partidos de oposición, y por eso es que ves esos niveles también de interacción. Algo que tienen que tomar en cuenta, y que también yo creo que en este caso coincide con encuestas de opinión pública que sí son estadísticamente bien hechas, es el sentimiento de rechazo que todavía se generan de los partidos tradicionales en la población. Creo que los partidos tradicionales tienen que valorar eso, los candidatos tienen que valorar eso y entender de que tienen que hacer algo para cambiar esa realidad. No olvidemos que estamos a 2 meses de las elecciones, literalmente, o sea, porque 3 días antes del 4 termina. No puede haber publicidad, ¿verdad? Entonces solo tienen 2 meses, 60 días para hacer propaganda electoral los candidatos presidenciales. El 13, el domingo, este domingo, comienza la campaña de diputados. Entonces, a partir del domingo vas a tener 2 campañas oficialmente, legalmente al aire, que es la presidencial, que ya empezó hace 2 meses, que ya lleva 2 meses la presidencial, ¿verdad?, y la de diputados que arranca. Entonces, hay interacción, y tienen que entender que solo tienen estos 2 meses para de alguna manera sentar un posicionamiento de cara al elector, de cara a sus votantes objetivos, para presentarse ante ellos como lo que la gente los quiere ver, ¿verdad?, para cambiar estas realidades. Las encuestas, todas las encuestas, lo que toman es la foto del momento. En campaña lo que tú tenés que hacer es leer esto y entender que hay que hacer cosas diferentes para cambiar esos números. Si esto no es una encuesta, no es algo científico, pero es de redes sociales, pero ¿qué tanto lo debemos de tomar en cuenta?
Mira, lo que ¿O es pasa para es que dar un golpe de timón no, a no, tiempo? no, sí, es que también que tenés que tomarlo en cuenta porque estas cosas, estas interacciones, ya dijimos, el 50% de los ciudadanos se informan de lo que sucede en el país a través de las redes sociales. Y así, el otro 50% se entera a través de los medios tradicionales de comunicación. Entonces, ¿es importante el canal de comunicación de redes sociales? Sí, es sumamente importante en una campaña. Y te genera percepción, porque aún no es algo elaborado estadísticamente, te genera una percepción. Entonces, si aquí la encuesta me está diciendo, mire, el candidato del partido X está en la calle, está en el suelo, vea, no tiene ninguna posibilidad, aunque sea en este tema de mediciones de redes sociales de sentimiento, la gente va viendo eso y va escuchando eso en las redes sociales. Entonces se va haciendo una idea de que esos candidatos ya son perdedores, de que esos candidatos no tienen posibilidad. Entonces, al generar una percepción, ¿qué hace la gente? Bueno, entonces no vale la pena ir a votar. Entonces, hay que tener cuidado con eso y por eso sí hay que ponerle atención a todos estos informes, porque pueden generar en los ciudadanos y en los votantes una apatía de cara a los candidatos que no están saliendo favorecidos, ¿vea? Y eso lo que va a hacer es hacer que la brecha sea más grande, porque si hay algunos simpatizantes, por decirte, de los candidatos de oposición, que ven este tipo de informes y se los creen a pie de puntilla, deciden no votar, y al no votar, abren una brecha, entonces el gane del otro es más grande todavía. Entonces aquí tiene una tarea la oposición de hacer entender a todos sus votantes de que es importante participar, que eso es sumamente clave para poder tener alguna posibilidad de revertir por lo menos los números que estamos viendo en las encuestas reales. Bueno, está Carlos Araujo con nosotros, él es analista político, está con nosotros acá en No sé, pienso. Le hacemos una pausa y al regresar desde ya lanzamos la pregunta. ¿Esto significa que están mal las redes sociales de los candidatos, de los partidos políticos, o realmente hay un desprecio de la población hacia los candidatos también a la presidencia, diputados, aunque todos nos estamos basando únicamente en la presidencia? Le hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, feliz provecho para todos ustedes, gracias porque nos deja llegar hacia ese sector o a ese rincón muy personal. Y esta entrevista, por cierto, usted la puede compartir con amigos, familiares, ser un punto el inicio de una plática probablemente de mañana. Carlos Araujo está con nosotros, él es analista político. Carlos, ¿qué están haciendo la oposición, digamos? El partido en gobierno es Gana, pero todos sabemos que es Nuevas Ideas el partido que realmente está al frente del gobierno. Pero, ¿qué está haciendo la oposición si lo vemos desde el punto de vista de redes sociales? Ahí es donde se debe proponer, se debe de atacar al presidente, se debe de decir lo que la gente necesita, amarrar o hacer clic o match con las personas. ¿Qué se debe hacer en redes sociales en este momento tan difícil y tan complicado? ¿No? Definitivamente, al hacer un monitoreo de las redes sociales de los actores políticos que están en contienda, ¿verdad? Que en este caso podríamos decir que hay cuatro relevantes, ¿verdad? El presidente, don Joel, está Manuel Chino, Flores, Luis. el Chino y Luis Parada. Pero hacer un monitoreo de las redes sociales de los tres candidatos de oposición, yo no sé qué pasa, pero es que no hay mucha actividad. O sea, yo no sé cuáles son las agendas de los candidatos realmente. Estás en campaña. Una campaña tenés que planificarla, tenés que hacer mucha investigación primero para entender a dónde tenés que dirigirte, en qué términos tenés que dirigirte, planificar acciones territoriales también para buscar votos en esos nichos que has identificado previamente en una investigación. Y de alguna manera ocupar el canal de redes sociales para transmitir un mensaje, ¿verdad? Porque yo a veces veo, por decirte, candidatos, no me quiero referir solo a la campaña actual, pero
diferentes candidatos, alcaldes, diputados, lo que sea, de repente ves sus redes sociales y una foto y nada más. Aquí estoy, ya vine, cosas así. ¿Verdad? Pero es que muchos dicen de que eso funciona en otros países, que solo hablan y sí se hizo viral algo. No, pues sí, pero es que hablan, dicen algo, transmiten un mensaje. O sea, las redes sociales no son para colocar la agenda de los candidatos. No es para decir voy para tal parte, vine de tal parte, estoy con doña Margarita. Pero no es comunicación eso. No, o sea, y es que a mí qué me dice, o sea, está bien si tú fueras Justin Bieber, vea, y que tenés miles de seguidores y que basta con poner una foto para que la gente recuerde que es al que ama, vea, que es a Justin Bieber, vea, porque es una estrella, es un rockstar, vea. Pero cuando un candidato es nuevo, que está incursionando en la política, que es casi la característica de los candidatos que tenemos nosotros acá, tenés que darte a conocer, posicionarte. El elector lo que necesita es entender quién sos, cómo pensás, cuáles son tus valores, cuáles son tus ideas sobre la visión de lo que quieres construir en un país. Tenés que comunicar eso, tenés que transmitir eso a los ciudadanos para que te conozcan. ¿Por qué el presidente Bukele? El presidente Bukele sí puede hacer eso de subir una foto con la bebé. Pero es que mira el nivel de conocimiento que tiene el presidente. O sea, mira el nivel de seguimiento que tiene el presidente y de admiración y valoración de muchos de los ciudadanos salvadoreños que lo valoran positivamente porque lo conocen y ya saben quién es, saben cómo piensa. O sea, él tiene una trayectoria desde el año 2012 que fue alcalde en Nuevo Cuscatlán, que ha construido ¿en cuánto tiempo? O sea, la gente sabe cómo piensa Nayib Bukele, pero el resto de candidatos tiene que construir esa trayectoria, tiene que construir imagen, tiene que posicionarse, pero tú ves las redes sociales de los candidatos y no hacen eso. O sea, ellos quieren entrar, ellos creen, o sea, quieren ser racionales muchos de los candidatos, demasiado racionales y no entienden que una campaña electoral es emocional. Tenés que tomar sentimientos y tenés que transmitir esos sentimientos para que la gente te dé y te reconozca un liderazgo. ¿Y este tipo de encuestas como la de Disruptiva ayudan a eso? ¿A encontrar el sentimiento o tiene que ser personalizado, no, sí individualizado, ayudan, digamos? Sí ayudan, o sea, es que lo que pasa es que, vaya, si tú tenés Pero ¿y cómo sabes si tú tenés el una sentimiento? Si tú tenés una campaña electoral, tú no podés venir y agarrar este tipo de encuestas de Disruptiva para hacer una estrategia electoral. O sea, eso es mediático para vender en los medios de comunicación. Vea, una investigación, ya sea en redes sociales o sea normalmente como las conocemos las encuestas, tiene que encontrar otras cosas e investigar otras cosas más que entender quién va ganando la carrera de caballos. Eso no es lo más relevante de una encuesta. Lo relevante de una encuesta es entender cómo me ve la sociedad segmentada en diferentes rubros, o sea, y analizar eso al final de cuentas y entender quiénes son los votantes que son más propensos a reconocerme a mí, quiénes son los votos duros, por decirte, del gobierno, que son inamovibles, así como cuáles son los votos duros de la oposición y cuántos son y que son inamovibles, y en medio de eso, cuáles son los que sí se pueden mover y qué esa gente piensa, qué quiere, cómo me ve. Vea cómo ve a la oposición, cómo ve al gobierno, qué es lo que le molesta de uno o le molesta del otro. Entonces, cuando tú empezás a conocer y a entender a la ciudadanía basado en estudios de opinión, también leyendo los sentimientos, se puede a través de las cosas digitales, ahí planteas una estrategia electoral también para poder llegar a esas personas con el mensaje correcto y adecuado. ¿Vea? Entonces, pero yo no veo, por lo que veo en redes sociales, no veo campañas de la oposición haciendo lo que corresponde. ¿Y falta de recursos económicos? No, porque si tú supieras lo que tenés que hacer, estarías viendo en las redes sociales las cosas correctas que tienen que poner en las redes sociales. Y tal vez le faltaría dinero para pautar y difundir el mensaje. Pero es que aquí te faltan las dos cosas, porque no hay difusión y penetración por falta de recursos posiblemente, pero tampoco hay contenido estratégico. O sea, tú revisas las redes sociales de todos los candidatos y falta mucho tino de contenido estratégico político electoral. O sea, es que una elección no es un tema racional. O sea, el ciudadano no vota haciendo una gran valoración de 20 parámetros. El ciudadano conecta con una persona a la que le cree
que le puede cambiar su vida. Punto. Y una vez hiciste esa conexión, esa gente es tuya, esta gente está contigo. Pero ¿cómo vas a encontrar esa conexión? ¿Cómo la vas a lograr? ¿Cómo la vas a meter? ¿Verdad? ¿Cómo la vas a vender? Porque inclusive el envoltorio en el que presentes a los ciudadanos y a los votantes, esto es importante. Ahí es donde yo les digo a muchos de los candidatos, más que todos los partidos tradicionales, que ya que los partidos no han logrado todavía hacer esa transformación, que en el fondo sí la comenzaron, pero no han logrado transmitirla, que tienen que hacer una campaña basada en las personas. Es que la gente no va a votar por los vehículos en los que están montados, y más si están desgastados esos vehículos. Entonces, tenés que hacer campañas basadas en personas para que el ciudadano, a pesar de los cuestionamientos que pueda tener sobre el vehículo en el que está subido, la gente diga, no, esta persona tiene las características correctas y esta persona creo que me puede representar y yo le voy a dar mi voto, sin importar los vehículos. Pero tú empezás a ver las campañas tradicionales llenas de Pero mire, de muchos símbolos tradicionales. he escuchado en los últimos años la Comisión Política del FMLN, jóvenes se desvinculan completamente del pasado de los dirigentes del partido de izquierda y son caras jóvenes, a pesar de que sí hay algunos que, el caso del secretario general y la adjunta, que sí tienen una trayectoria política. Ayer leía un post del presidente del COENA donde dice que tienen un año de que el partido se renovó. Vemos a Nuestro Tiempo, un partido que no tiene pasado. Nuestro Tiempo es nuevo. ¿Y dónde queda esto? Por eso, vaya, en el caso de los partidos tradicionales, yo lo he dicho siempre, esto no se trata de discursos nada más. Tú tenés, o sea, los partidos tradicionales, llámese Arena, FMLN, tienen que demostrar, no solo hablar. Vea, en el caso, por decirte, del FMLN, y te pasa en los dos partidos, que tú encontrás todavía a estas alturas del partido exhibiendo sus símbolos. Y eso es malo, no es una identificación. No, pero es que la gente lo rechaza. Si es que hay un 80-90% de los ciudadanos que no quieren volver al pasado y no quieren esos símbolos. Sí, por eso los castigaron y por eso perdieron. Esos símbolos evocan en la mente del elector lo malo, lo que ya castigaron, la corrupción, los pactos con pandillas. Eso es lo que los estudios dicen, no estoy inventándomelo yo, Francisco. O sea, y si yo sé que esos símbolos evocan eso, ¿no crees que al menos debería de refrescar los símbolos y de cambiarlos un poco para hacer un branding como sí, ese? El famoso rebranding, que lo hacen hasta comercialmente. Pero el rebranding no solo es cambiar una bandera, tenés que cambiar también valores, comportamientos, actitudes y demostrárselo a la gente de que sos diferente y que has cambiado. No basta solo con decirlo. Entonces, tú ves, por decirte, en el caso del FMLN, que por mucho que digan que son una nueva generación y que han cambiado, primero siguen siendo los mismos líderes históricos, los que mandan en el partido. O sea, eso no ha cambiado. Pueden cambiar las candidaturas de abajo, pero arriba siguen mandando los mismos que gobernaron, ¿verdad? Los mismos que fueron castigados en algún momento. Y de repente ves a esos líderes históricos del FMLN celebrando con Daniel Ortega las cosas que hace en Nicaragua, pues, y felicitándolo porque cumple un año más de la dictadura. O sea, aquí tenés a gente del FMLN criticando la dictadura de Nayib Bukele, pero tenés felicitando la dictadura de Daniel Ortega. ¿No crees que eso es incoherencia? O sea, nadie va a confiar en ti, nadie te la va a creer, por mucho que me digas que estás cambiando. O sea, si vas a cambiar, cambia de verdad. O sea, dictadura es dictadura. En Nicaragua, en Venezuela, ¿verdad? Y si en El Salvador tú estás diciendo que esto es una dictadura, ¿cómo allá me vas a decir que no son dictaduras esas dos? Entonces, esas incoherencias son las que no te permiten que la gente te crea, ¿no? Permítame una nueva pausa para venir hablando de la última cadena a un presidente de la República y también qué están haciendo ellos en campaña. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches. No sé, piénsalo. Todos los miércoles, 8 de la noche en Agape TV, canal 8. Y la retransmite 106.9 FM Radio, la popular para todos ustedes. Carlos Araujo, él es
analista político, nos acompaña. El presidente de la República aún, y que se convertirá en candidato a la presidencia, dijo de que renuncia para hacer su campaña, para que no digan que no están haciendo nada. Una forma así, sí, pero no. ¿Cómo lee Carlos Araujo el mensaje o la última cadena que no entendía el final? ¿Para qué era? Te referías a la cadena de mentiras que hizo anoche el presidente de la República. Mira, es que es increíble el nivel de cinismo, de verdad, de cómo pueden mentirle tanto a la gente. Y lo peor de todo es cómo siguen ocupando las cosas públicas y estatales para hacerse campaña electoral a su favor. O sea, es que lo que vimos el día de ayer era un acto de propaganda política, y de propaganda política con grandes mentiras por detrás. ¿Vea? Porque al final de cuentas empieza a decir que se va a ir de permiso. Él no va a renunciar. ¿No es lo mismo? No, o sea, renunciar es que él pierde su cargo de presidente de la República. Vea, él lo que va a hacer es pedir permiso, pero siempre sigue siendo presidente. Lo que no está es en funciones ejerciendo la presidencia. No pierde derechos. O privilegios, no sé. O sea, es que eso creo que es todo el arreglo que hicieron con su sala de lo constitucional en función de no perder el fuero, de no perder cómo lo va a cuidar. Entonces, digamos, la caravana lo va a seguir. El uso del Estado Mayor Presidencial, todas esas cosas las vas a seguir viendo, el uso de los recursos públicos para esto. Pero a mí lo que más me impactó fue el nivel de cinismo cuando habla, porque el mensaje al final de cuentas se centraba a su gabinete sobre el tema de la corrupción. Y advertirles que ahí tenía al fiscal, a su fiscal, para que los investigara hoy que él se iba de campaña electoral. Y a mí me da risa porque tiene 4 años y medio de gobierno y no ha investigado tantas evidencias de corrupción que hay. O sea que los salvadoreños tienen que recordar que el mismo presidente trajo la famosa CICIES para investigar la corrupción. Esta CICIES encontró 12 casos de corrupción documentada y con pruebas de su gobierno durante la pandemia y las presentó a la Fiscalía General de la República. Ahí están los expedientes. Y lo único que hizo el presidente fue cerrar la CICIES y echarla del país. Y los casos están engavetados. Que le diga a su fiscal que lo saque. Eso fue hace ya un par de años que sucedió. ¿Por qué están guardados? Casos de corrupción, lo que Héctor Silva logró destaparle a Carolina Recinos, lo que todos conocemos de los actos de corrupción de Osiris Luna, el famoso caso Catedral, un expediente fiscal con una unidad especializada de la Fiscalía que encontró evidencias de corrupción de este gobierno y de pactos con las maras. ¿Dónde está ese expediente? O sea, hay tantos casos y hay tantas evidencias de corrupción y de negociaciones con pandillas de este gobierno que al final de cuentas terminaron siendo peor que los mismos de siempre. Así terminaron siendo. Y todavía el día de ayer, usando la cadena nacional, haciendo propaganda mentirosa, queriéndose lavar las manos de que ellos combaten la corrupción y que no hay corruptos y que van a vigilar estos 6 meses a los de su gabinete para que nadie robe. Porque él no quiere pasar a la historia como el presidente que robó. O sea, es que es increíble, de verdad. O sea, de verdad los ciudadanos tienen que entender que este gobierno es más corrupto que los gobiernos anteriores. Si la única diferencia es que ellos tienen el poder de la Asamblea, el poder del órgano judicial, el poder de todas las instituciones del país, contraloras como tal, y lo que hacen es esconder toda la información de los gastos públicos, declararla bajo secreto, todos los gastos públicos. O sea, es imposible que la corrupción salga tan fácilmente en una investigación periodística de esa forma. O sea, en lugar de ser transparentes, lo que hacen es ocultar los gastos públicos. ¿Para qué? Para evitar que los señalamientos de corrupción tengan las evidencias suficientes. Ahora, Carlos, ¿qué va a hacer el Partido Nuevas Ideas para la campaña? Tuvimos la última campaña presidencial, la de Nayib Bukele, donde fueron 5 mítines a los que él asistió, contacto con las personas prácticamente no hubo, a excepción de esos actos públicos. ¿Vamos a lo mismo? Yo creo que sí, o sea, es que tú tenés un presidente... ¿Necesita hacer campaña? Mira, no mucho.
sinceramente. Porque él eso dijo. Pero el comportamiento de él, o sea, tuviera que hacerla o no, para él hacer campaña no es andar en territorio. Para él hacer campaña es estar mediáticamente en la mente de la gente. Y eso se hace a través de las redes sociales y a través de la televisión. El presidente que más pautó televisión, anuncios de televisión, fue él. El candidato que más pautó en la campaña presidencial fue él, no fue Arena. ¿Verdad? Y si tú ves, hay un informe de Acción Ciudadana que hace menos de un mes lo presentaron sobre la pauta de campañas electorales, en donde un solo spot pagado con fondos públicos de Casa Presidencial en contra de la oposición, porque eso es campaña política electoral, usando fondos públicos, se habían gastado casi $2 millones. Y la medición de todo lo que la oposición en su conjunto había hecho en inversión de publicidad, de propaganda, eran $65,000. O sea, decime tú. No hay comparación. ¿Cómo vas a llegar a tener un mensaje de esa forma cuando uno ocupa todo el aparato del Estado y los fondos públicos para hacerse propaganda, así como la cadena de mentiras de ayer? O sea, ¿qué candidato tiene acceso a una cadena nacional de radio y televisión para dar a conocer sus mensajes sobre el tema de corrupción? Porque eso es lo que hizo el día de ayer el presidente. Entonces, él tiene todos los recursos públicos y los usa, y por el otro lado a la oposición le cierra todas las posibilidades de que tenga recursos, tanto privados como públicos. O sea, estamos en una campaña totalmente desigual. O sea, y no esperes que las cosas de verdad vayan a cambiar tan radicalmente. O sea, yo invito a la oposición que sea más eficiente, que sea más disciplinada, ¿verdad? Que trate de orientar bien los esfuerzos de una campaña electoral como tal, para tratar de alguna forma obtener todos los espacios posibles para seguir siendo vigentes en lo que viene, ¿verdad? Porque lo que yo auguro para El Salvador son días muy oscuros. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final con Carlos Araujo, analista político. Ya regresamos. Buenas noches, vamos a la parte final. Muchas gracias porque nos han acompañado durante esta entrevista. En conclusión, Carlos Araujo, el fin de semana comienza la campaña de diputados, entonces entiendo que se debería de incrementar. Y campaña es ver anuncios, escuchar comerciales en la radio, verlos en televisión, ¿o qué es la campaña? Ya para finalizar. Es que la campaña es casi una operación militar, te diría yo, en un poco tiempo, por el nivel de investigación que hay que hacer y el nivel de planificación que hay que hacer, ¿verdad? Y de acciones. O sea, un candidato, una vez ha hecho un candidato tiene que tener casi un Estado Mayor conformado con esa disciplina, te lo digo. Me refiero casi al estilo militar, ¿verdad? Por la disciplina que esta gente tiene, por los puestos, por el tiempo que se dedican a hacer una campaña en tan corto tiempo, para lograr un objetivo, porque tú, el 4 de febrero es tu deadline, es tu día final, y eso es inamovible. O sea, eso va a suceder ese día. Entonces, todo lo que tú estás haciendo hoy, tenés que planificarlo para que ese día vayas a cosechar un resultado. Y por eso es que es importante que todas las campañas sean organizadas, investiguen adecuadamente y sean planificadas. Entonces, ¿qué es lo que necesitas una vez hacer los pasos previos? Es planificación de actividades, de acciones, para transmitir mensajes, para posicionar al candidato. Tenés que posicionarlo para que la gente lo conozca y logre ser una conexión y una empatía con ese candidato. Entonces, es importante hacer todo esto para que la gente te vote. Esto no se trata de vender jabón. O sea, no es hacer un jingle. O sea, nunca vas a convencer a nadie con una cancioncita, jamás. O sea, tenés que entender que la gente se mueve en base a sentimientos. Esto es emocional. El ciudadano, el votante está ahí y tiene en su mente una serie de preocupaciones. Si tú entendés esas preocupaciones y mostrás esa empatía con él y le demostrás carácter,
le demostrás conocimiento. Un líder tiene que tener esas características. A la gente le encanta seguir líderes, o sea, el lobo, el jefe de la manada. O sea, tenemos ciertos instintos animales todavía como seres humanos. Entonces a la gente siempre va a seguir los líderes, y los líderes tienen que tener esa fortaleza para poder transmitir esa confianza que se genera. ¿Cómo vas a generar confianza con una cancioncita o con un eslogan? No se puede. O sea, la campaña no es eso. La campaña es transmitir esos sentimientos para encontrar esa conectividad con los sentimientos del ciudadano y que pueda confiar en ti. Eso es una campaña. Si no estás haciendo eso en este momento, estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. Bueno, Carlos Araujo, muchas gracias por habernos acompañado. Un gustazo estar aquí contigo, de verdad. Bueno, muchas gracias a usted también, que ha tomado un buen tiempo de la noche y de la familia para compartir con nosotros. El mensaje final es de que tomemos todas estas aristas que se ha puesto sobre la mesa para que podamos tomar una sabia decisión. Valoremos si estamos bien, valoremos si es conveniente la situación o si podemos cambiarlo también. Eso será el 4 de marzo y el 4 de febrero y 3 de marzo que usted puede hacer cambiar las cosas o darle continuidad a lo que ya está y continuar así. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles 8 de la noche los espero por acá en Agape TV, Canal 8.